Actividades clave para aumentar la inteligencia de tu hijo. El cerebro se desarrolla con el uso a cualquier edad. Sin embargo, cuando su crecimiento es más significativo, es en los primeros años de vida. Hay una serie de actividades clave que favorecen el desarrollo del cerebro y aumentan la inteligencia. En esta breve presentación te explicaré qué actividades son, pero antes hay dos aspectos imprescindibles sin los cuales nada se sustenta. Amor. Mucho amor y respeto. Como madre o padre que eres ya lo sabes, ningún esfuerzo que hagas por tu hijo tendrá sentido si no le das amor, muchísimo amor y respeto. Buena alimentación y descanso. El cerebro consume gran cantidad de energía en forma de oxígeno y nutrientes para su funcionamiento y desarrollo. Sobre los 5 años, el cerebro ha llegado casi a su tamaño final y representa el 66,5% del peso total del cuerpo. Una vez dicho esto, empecemos pues con las actividades que más van a aumentar la inteligencia de tu hijo. Aprender a leer con el método correcto y a una edad muy temprana. Ten presente que todas las cosas que nos han enseñado mal, es decir, con métodos equivocados y sobre todo que nos han enseñado demasiado tarde, nos representan un gran esfuerzo. Un claro ejemplo de ello es la lectura, como vemos que sucede en tantos niños y adolescentes con fracaso escolar y escaso interés por la lectura y los estudios. Nada va a desarrollar tanto la inteligencia en edades tempranas como aprender a leer con un buen método. Porque leer no es una materia escolar, leer es una función cerebral igual que escuchar. Leer y escuchar son funciones cerebrales. Escuchar es la capacidad de percibir y entender el lenguaje oral. Leer es la capacidad de percibir y entender el lenguaje escrito. Para escuchar, usamos la vía auditiva, es decir, los oídos, para que la información llegue al cerebro y éste es el que entiende el lenguaje. El oído no es inteligente, lo es el cerebro. Para leer, usamos la vía visual, es decir, los ojos, para que la información llegue al cerebro. El ojo tampoco es inteligente, es el cerebro el que descifra el mensaje y da significado a las palabras que le llegan, sea por la vía visual o por la auditiva. La información, es decir, las palabras, llegan al cerebro por vías distintas, pero es una función cerebral interpretar esa información. Leer y escuchar son funciones cerebrales que dan significado a las palabras. Lo que sucede es que el bebé tiene sus vías visual y auditiva inmaduras. Si le hablamos en susurros a un bebé, no desarrollamos su vía auditiva y por eso de forma instintiva le hablamos al bebé alto y claro y le repetimos el mensaje. Le decimos, ven con mamá, ven con mamá. En cambio, con la lectura no hemos hecho lo mismo. Los adultos hemos pensado que el cerebro de un bebé no era lo bastante maduro como para aprender a leer. Y en realidad lo que no está maduro para leer en la letra pequeña de los libros es su vía visual. Y le hemos hecho esperar hasta que su vía visual se desarrollase alrededor de los 6 años para enseñarle a leer. Con lo cual lo que hemos hecho es no solo no estimular su vía visual, sino, lo peor de todo, no desarrollar la función cerebral de leer. Y recuerda, el cerebro se desarrolla con el uso. Lo que necesita un bebé para aprender a leer es que le enseñemos el lenguaje escrito en palabras de letras grandes, igual que le enseñamos el lenguaje hablado con palabras altas y claras. Si no le enseñásemos a un bebé el lenguaje hablado así, es decir, si le hablásemos todo el tiempo en susurros o si no le hablásemos en absoluto hasta que cumpliese los 6 años, lo que sucedería es que no entendería el lenguaje hablado a los 6 años y tendría que empezar a aprenderlo con mucha más dificultad y con tiempo perdido en su desarrollo cerebral por falta de estímulos. Esto es lo que sucede actualmente con el lenguaje escrito. Empezando cuanto antes con un programa de estimulación temprana en la lectura, no solo desarrollamos su vía visual, sino lo que es más importante, desarrollamos su inteligencia al hacer uso de la función cerebral de la lectura. Un buen programa de estimulación temprana no enseñará a leer al bebé de la forma tradicional como se hace en la escuela. Así pues, la primera actividad que más va a aumentar la inteligencia de tu hijo es aprender a leer con el método correcto y a una edad muy temprana. Otra actividad que va a aumentar la inteligencia de tu hijo es aprender conocimientos generales, también conocido por el método Doman como conocimientos enciclopédicos. La base de toda inteligencia es la información o datos de que dispone el cerebro para poder desarrollar pensamientos y extraer conclusiones. Recordemos que el cerebro se desarrolla con el uso. Pero cuando hemos enseñado a leer a un bebé, le hemos enseñado muchos datos, que son las palabras. Sin embargo, podemos enseñarle muchísima información más, bien organizada y de muchas áreas. Una vez cubiertas las necesidades básicas de amor, alimentación y descanso, a lo que aspiran todos los niños todos los días de sus vidas, es a que su mundo esté en constante expansión con nueva información.
Esto les da conocimiento y del conocimiento arranca todo lo que tiene importancia para los seres humanos, como la ciencia, el arte, la música, el lenguaje, la literatura, la historia, la geografía y tantas otras cosas apasionantes que nos ofrece la vida. Aprender matemáticas. La práctica de las matemáticas es una de las funciones más elevadas del cerebro humano, y aprender matemáticas a una edad muy temprana tiene un gran efecto en el desarrollo físico del cerebro mismo y en el fruto de ese desarrollo, la inteligencia. Además, la práctica de las matemáticas es fundamental diariamente en la vida del ser humano, y cuanto antes se aprendan y con un buen método, más fáciles resultan. Aprender una lengua extranjera o más. Llegados a este punto, es importante saber que el proceso de aprendizaje se fortalece y además favorece a la formación de redes neuronales si damos oportunidades a nuestro hijo para aplicar todos estos conocimientos en la vida diaria. La actividad física fundamental para la oxigenación cerebral. Según la edad que tenga tu hijo, estaremos hablando de actividades físicas básicas para el desarrollo psicomotriz, como el arrastre, el gateo, caminar, andar, braquiación, ir en bicicleta, correr. Son muchos los beneficios que proporcionan estas actividades físicas. Oxigenan el cerebro, participan en la organización cerebral, proporcionan una excelencia respiratoria y física, favorecen la convergencia ocular, la coordinación y el equilibrio. La creación artística, aprender a dibujar, pintar, aprender a escribir primero en su aspecto creativo. Tu hijo es pequeño y aún no puede escribir, pero eso no significa que no tenga ideas para empezar un pequeño diario, para escribir una corta carta a la abuelita. ¿Cuál es la solución? Tú le haces de secretaria y escribes lo que a él le gustaría escribir. Ya vendrá más adelante la parte manual en la que tu hijo aprenderá a escribir. Mientras tanto, los beneficios de verte a ti, mamá o papá, escribiendo sus ideas son enormes. Aprender a tocar un instrumento musical. Puede ser la voz, es decir, cantar, o la flauta, el violín, el piano. En definitiva, aprender a leer, matemáticas, conocimientos generales, un idioma, practicar actividad física, etc., a una edad temprana y con un buen método es muy conveniente por varias razones. Una de ellas es porque cuanto antes se aprende, menos esfuerzo es necesario dedicar. Otra es porque al empezar antes, más bueno se es en esas habilidades. Pero la razón más importante para iniciar cuanto antes el aprendizaje con un buen método es porque todas estas actividades son funciones cerebrales que afectan al desarrollo físico del cerebro mismo y por tanto a la inteligencia de que dispondremos el resto de nuestra vida. Después, con los años, siempre se puede desarrollar la inteligencia con el uso, pero nunca será tan fácil como hacerlo a una edad temprana entre los 0 y los 6 años. Para que tu hijo pueda desarrollar su potencial con facilidad y felizmente, te necesita a ti, mamá o papá, para que lo hagas pronto y con amor. Si esperas a que lo haga la escuela, habrás perdido unos años preciosos para tu hijo. Además, la metodología utilizada en la escuela no despierta el amor al aprendizaje, porque no es la forma natural en que aprende el cerebro. Con tu participación activa durante los 6 primeros años, además de que vais a ser muy felices, cuando tu hijo llegue a la escuela, tendrá recursos y motivación para disfrutar en ella. Porque, no nos engañemos, la escuela es mucho más aburrida para los que no pueden seguir la clase que para los que pueden participar. Además, estos últimos reafirman su autoestima y seguridad en sí mismos. Llegados a este punto, permíteme que me presente. Hola, soy Nuria Ferrés. Llevo más de 7 años con la estimulación temprana de mis hijos con gran éxito. Hoy quiero presentarte el programa Aumenta la inteligencia de tu hijo. Lee atentamente toda esta página y espero que nos veamos dentro. Gracias. Un saludo.